Vamos a ver qué es un átomo, cuáles son sus dimensiones y las partes que lo forman. Bueno, tenemos aquí un dibujo de un átomo que podríamos decir que es el átomo de Rutherford. Hoy día sabemos que los átomos tienen muchas más partículas de las que aquí aparecen representadas, pero esto puede ser un primer paso para poder entender cómo es un átomo realmente. Bueno, en el núcleo del átomo vamos a tener las cargas positivas y los neutrones. Como vemos aquí, estas partículas tendrían una masa, mientras que los electrones que van dando vueltas alrededor del núcleo tienen una masa despreciable frente a protones y neutrones. Por tanto, diremos que no tienen masa, aunque esto sería una imprecisión. Veamos ahora las proporciones que tiene el átomo. Y aquí ya tenemos una segunda aproximación. Vemos dos círculos que representarían las capas del átomo. Sabemos que hoy día que el átomo está formado por capas, que en la primera capa no puede tener más de 2 electrones. Por tanto, empezaría a completarse la tercera capa y así sucesivamente. Aunque hay veces que completa una capa posterior antes de haber acabado de completar la anterior. Bueno, sabemos también que el átomo es infinitamente pequeño, es decir, no puede verse ni siquiera con un microscopio electrónico. Se ven sus partículas a base de un difractómetro de rayos X, sabiendo en qué dirección se quedan difractadas estos rayos X, podemos averiguar en qué posición se encuentran las partículas. Bien, vamos a imaginar que este átomo tan pequeño lo podemos hacer del tamaño de una plaza de toros, puesto que es circular. ¿Qué tamaño tendría el núcleo? Nos sorprendería saber que este núcleo tendría el tamaño de un garbanzo situado al centro de la plaza, es decir, menos de 1 centímetro frente a un diámetro de unos 100 metros. En este núcleo es donde se concentra todo el peso del átomo. Por tanto, toda esta distancia, podemos decir que es un gran vacío que se produce en el átomo. En la corteza, los electrones van dando vueltas alrededor del núcleo. Bien, vamos a ver en una tabla periódica de qué átomo se trata este elemento. Nos fijamos en el núcleo, que tiene 3 protones. Por tanto, al número de protones le vamos a llamar Z, que es el número atómico. Puesto que tiene 3 protones, ha de tener también 3 electrones para que el átomo esté equilibrado, es decir, no tenga exceso de cargas positivas o negativas. En este caso, si contamos el número de neutrones, vemos que el átomo tiene 4 neutrones. Por tanto, el número másico representa el número de protones más el número de neutrones. ¿Podríamos decir que faltan los electrones? Sí, pero como hemos dicho antes, estos tienen un peso despreciable frente a protones y neutrones. Vamos a ver a continuación de qué elemento se trata. Bueno, aquí tenemos una parte de la tabla periódica y vemos que todos los elementos están ordenados. El 1, el 2 vendría aquí a la derecha, debajo del átomo, 3, 4, 5
y así sucesivamente hasta el 10, 11, 12, 13 y así hasta el 18. Bueno, ¿qué nos indica este número de aquí arriba? El número atómico, es decir, Z, el número de protones. Luego este elemento sería el litio. ¿Por qué? Porque su número atómico es 3, es decir, tiene 3 protones en su núcleo. El número que aparece aquí abajo es el número másico. ¿Qué es el número másico? Es la A que hemos visto antes, pero ¿por qué no es un número entero? Porque en la naturaleza hay isótopos, es decir, átomos de un mismo elemento que tienen menor número de neutrones. Por tanto, si cogemos la cantidad de átomos de litio, veremos que el 94% tienen 4 neutrones, mientras que solo un 6% van a tener 3 neutrones. Por tanto, el promedio de masas de todos los átomos de litio sería 6,94. Y esto es todo de momento.